Buenos días, nuevamente les damos la bienvenida, damos gracias por estar en este lugar. Es un privilegio estar aquí, congregándonos, ¿cierto? Buscando la presencia de Dios, esperando que cada día podamos perseverar y estar en pie cada día, ¿cierto? Es un reto, no es fácil, pero venimos perseverando en la fe, en la gracia, en la sabiduría y en el entendimiento de nuestro Dios. Recuerdo lo que Jesús le decía a los fariseos en las parábolas, especialmente la parábola del sembrador, ¿cierto? Él decía que los únicos que daban fruto eran aquellos que entendían la palabra. Es importante que usted pueda entender la palabra. Si usted no entiende la palabra, usted no va a dar fruto y no va a crecer. Entonces, en relación a los parámetros anteriores de la parábola, lo más importante para que usted pueda crecer como ser humano, como persona, y en cuanto a la palabra de Dios, es que usted entienda la palabra de Dios. Son los únicos que dan fruto, son los únicos que pueden someterse a Cristo. Y entonces, esa carga no es gravosa, sino que antes es beneficiosa y es de bendición para el ser humano. Entonces, es importante que usted esta mañana pueda entender la palabra, entender lo que Dios, a través de las Escrituras, tiene para enseñarnos. Entonces, vamos a disponer este tiempo de oración, vamos a darle gracias a Dios y usted pueda estar en toda la paz y la gracia y esto que trae el príncipe de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que sobre todo nos llena de regocijo y de esperanza. Entonces vamos a colocar este tiempo en la mano de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú nos has creado y no nosotros a nosotros mismos. Venimos delante de ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos todo el mérito que tú te mereces, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres el único, Señor, que ha hecho por nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que no se conocía, Señor, y se podía ver, Señor, sino que lo hemos alcanzado a través de Jesucristo, tu Hijo. Hemos podido entender y comprender que es a través de tu Hijo Jesucristo donde tú nos haces justos y nos limpias de todo pecado, Señor, y de toda condenación. Padre, colocamos en esta mañana, Señor, esta obra, Señor, la Iglesia Bíblica para la familia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, Señor, que tú eres, Señor, el que nos sostiene con el poder de tu mano, Señor, con el poder de tu diestra. Padre, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, Señor. Sé tú obrando, Señor, y que con el mismo poder, Señor, con el que operaste para resucitar a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos y vencer así la muerte, Señor, y la ciencia, Señor. Asimismo oramos, Señor, para que operes en nuestros corazones, Señor, levantándonos, fortaleciéndonos, Señor, rompiendo las cadenas, Señor, rompiendo, Señor, todo aquello, Señor, que nos hace esclavos, Señor. Te damos gracias, Señor, oramos por toda la membresía, Señor, de la Iglesia Bíblica para la familia, Señor. Oramos por los que están enfermos, Señor, oramos por los que están cautivos, oramos, Señor, por los que están, Señor, desempleados, necesitados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y nosotros somos tus hijos, Señor, y por eso, Señor, heredamos tus promesas, Señor, porque somos hijos legítimos, no somos bastardos, Señor, sino que somos hijos por medio de la fe de tu Hijo Jesús. Padre, gracias, Señor, colocamos en tus manos, Señor, este tiempo precioso, Señor. Oramos para que el Espíritu Santo sea sobre nosotros, Señor, y que tu palabra sea como bálsamo, Señor, a nuestro corazón, que se hace refrigerio, Señor, a nuestra alma, en medio de estos momentos difíciles, Señor, donde todos los escenarios, Señor, son complejos, Señor, y son difíciles, Señor, para tu pueblo, Señor, y para todos aquellos, Señor, que queremos perseverar en la fe, en la gracia y en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Colocamos tu palabra en tus manos, Señor, para que seas obrando, Señor, para que seas abriendo nuestros oídos, Señor, y nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, podamos entenderla, Señor, comprenderla, Señor, y poder someternos a ella, Señor, y que no sea gravoso, Señor, el poder someternos a tu palabra, Señor.
Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Alejandro, su familia, Señor. Oramos para que lo uses, Señor, en esta mañana, Señor, seas tú colocándole en tu palabra, Señor, no porque Él tenga mérito, Señor, no, sino por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Gracias, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. De pie, vamos a cantar a nuestro Señor unos himnos con todo el corazón. Le sea la gloria y la honra. Sabemos en la palabra en Santiago que el que esté afligido que haga oración, el que está alegre que cante alabanzas. Entonces les invito, hermano, en cualquier forma que estés pasando hoy, invito, hermano, a que cante. Vamos al himnario. Vamos a empezar con el 42. Reina Dios, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tú Dios reina. Isaías 52:7, Salmo 93, Apocalipsis 11, del 15 al 17. Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias de Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, nuestro Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención Él logró. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre Él está. Gloria a Dios. Vive hoy, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, nuestro Dios. Amén. Ahora para continuar, hermanos, vamos al 56. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es corroborado por Salmos 91:1. Tenemos el 91, 27, 17, del 1 al 8, dice que lo cantemos con firmeza. Amén. 56.
siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Amén. Vamos, hermanos, ya para terminar, vamos a 311. 311. ¿Quieres ser salvo? ¿En quién tenemos redención por su sangre? Colosenses, capítulo 1:14, Apocalipsis 12:10 al 12a, Colosenses 1, del 9 al 14, dice que lo cantemos con firmeza. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Amén. Oremos entonces. Padre Dios, te damos muchísimas gracias por permitirnos cantar estos himnos. Señor, son para ti y gracias al Espíritu Santo lo hemos podido hacer, Señor. También te damos gracias, Señor, por este tiempo y oramos que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones. Señor, utiliza a tu siervo, Señor, para que lleve esto tan maravilloso que es tu palabra. Señor, tu pueblo la necesita. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, Dios les bendiga una vez más, para que se sienten cómodos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y darle toda la gloria y la honra a Él. La palabra de Dios es toda suficiente, toda poderosa. En ella encontramos el consuelo, la ayuda para toda difícil situación que nosotros, Dios permita que nos acontezca. Entonces en ella encontramos toda dirección. Invito para que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. De los versículos 1 hasta el 21. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 1 hasta el 21. Voy a leer la palabra de Dios. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por esta mañana. Hemos cantado tu palabra, hemos orado, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad, porque grandes son tus misericordias cada día. Señor, aquí estamos con el ánimo de hacer tu voluntad. Necesitamos de tu Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que nos ayude, nos convenza, nos ayude a ser oidores y no olvidadizos. Señor, rogamos de tu gracia sobre nosotros, que solo somos barro en tus manos. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, direcciónanos. Ayúdanos a explicar tu palabra. Señor, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Señor, y que traiga esa fortaleza, ese consuelo que tanto necesitamos. Señor, que tu palabra
sea ese alimento, esa vitalidad para terminar esta carrera. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, continuando con el estudio de Mateo, vemos que entramos al capítulo 14, donde Jesús, de una manera paradójica, él ha sido rechazado en su pueblo Nazaret, y aún su familia lo ha rechazado. Y es tremendo cómo comienza este pasaje, porque estos líderes lo reconocen. Todo el pueblo está confundido del poder que hay en él. Recordemos que Mateo quiere presentarnos a Jesús como el rey. Mateo tiene claro que Jesús es el rey, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y es en esta circunstancia en la cual Mateo escribe lo que está aconteciendo. El título del mensaje es el temor de un falso rey versus el poder del verdadero rey. Y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de este capítulo. El temor de un falso rey versus el poder del verdadero rey. Y es que con la muerte de Juan el Bautista, vemos para todos nosotros qué premio tan escaso reciben y han recibido en este mundo algunos de los mejores siervos de Dios. Y esto no es nada raro. Para Juan y para muchos que siguen a Cristo, han recibido una prisión injusta y una muerte violenta. Estos fueron los frutos que recogió Juan el Bautista de su perseverante tarea de ser el heraldo de Cristo. Y es que, amigo y hermano que me escuchas, aquí en esta vida, los misioneros, y todos somos misioneros, tienen que sembrar, trabajar, combatir y sufrir. Y muchas veces persecuciones. Y debemos tener en claro que si esperamos una gran recompensa en la tierra, no la recibiremos aquí. La gran recompensa está en el reino de los cielos. A la mayoría de la gente, y en este caso a Herodes y a Herodías, no les gusta que le señalen los pecados. No les gustan, y mucho menos en público. Aquí vemos cómo la fama de Jesús es conocida por estos líderes, y es lo que vamos a estar desarrollando en este pasaje. El temor de un falso rey. En el versículo 1, si me acompaña del Evangelio, vemos que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. La noticia de la fama de Jesús y de todos sus milagros llegaron a los oídos del falso rey Herodes. Y falso porque él nunca llegó a ser rey. Él solo era un tetrarca o un gobernador. En este caso, de la provincia de Galilea. Herodes fue un tetrarca. Los romanos llamaban tetrarca a un rango de príncipes inferiores a los reyes. En este caso, uno de los 4 gobernadores que tenían bajo su responsabilidad un distrito, en este caso en Palestina. Su territorio incluía las regiones de Galilea y Perea. Sabemos que Herodes fue hijo de Herodes el Grande. Este Herodes el Grande es el que nos habla Mateo en el capítulo 2, que mandó a dar muerte a todos los infantes. Pero este Herodes es conocido como Herodes Antipas, que es el que juzga a Jesús antes de que él sea crucificado. En el versículo 2 nos dice que Herodes dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Herodes era supersticioso y temeroso. La pregunta que surge es ¿qué fue lo que oyó Herodes Antipas? Herodes Antipas oyó de la misión de los 12 y de la forma en que ellos se desenvolvieron, y oyó de los milagros que Jesús había hecho a través de la región. Pero todo esto está centrado única y exclusivamente en Cristo, porque su nombre, Jesús, se había hecho conocido, bien conocido por todos. Entonces, el rey falso oyó acerca de los poderes y milagros, y los informes que le llegaron representan varias opiniones. El pueblo estaba confundido. Por los demás evangelios vemos que algunos creían que era Juan el Bautista, otros creían que era Elías, otros, algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Había confusión.
Juan tuvo que decir que él no era digno de desatar la correa de su sandalia y que él no era. Aquí podríamos dar una aplicación, que aquí viene una gran prueba para Herodes y que nosotros debemos aprender de que nadie se puede librar definitivamente de un pecado, nadie. Así mate o calle a la persona que se lo denuncia. Existe tal cosa como la conciencia, y aunque se elimine a la persona, al acusador de una persona, no se va a silenciar el acusador divino. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Él es omnisciente y omnipotente. No se va a silenciar al acusador divino. En el versículo 3 nos dice que Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Y todo esto por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. En el verso 4, Juan le decía constantemente: no te es lícito tenerla. Ambos estaban cometiendo un pecado. Tanto Felipe, porque era un incesto, y él por haberle tomado la esposa a Felipe. Estaba en un caso bien pecaminoso. Y Juan le decía: no te es lícito tenerla. Juan fue un hombre que se atrevía a denunciar los pecados aún a este supuesto rey, y en su propia cara. Y aquí que Dios nos ayude y el Espíritu Santo nos dirige y nos dé sabiduría para cuando tengamos que hacerlo de una manera sabia, pero decirle a la persona que está en pecado. Dios nos ayude, porque decirle a la persona que está en pecado, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. En el versículo 5 nos dice: y Herodes quería matarle. Herodes quería matarle, pero vemos el temor de este falso rey. Nos dice: pero temía al pueblo. Temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Juan era un servidor de Dios, un servidor tan grande que muchos creían que él era el enviado de Dios y que él habría de salvar al hombre de su pecado. Todos estaban convencidos. Él tuvo que decir: no soy. El pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan llegó a ser tan importante en el reino de Dios que la Biblia nos da muchos detalles de su vida, no solo de su muerte como en el pasaje que estamos estudiando, sino también que nos habla de cómo fue su venida anunciada por dos grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Malaquías. Juan nació de una manera milagrosa, una mujer que ya tenía avanzada edad y era estéril. Juan nació de esa manera milagrosa. Y Herodes temía a Juan. Herodes temía a Juan mientras estaba vivo. Y lo que nos deja ver también es que temió aún cuando Juan murió. Herodes era supersticioso. Y aquí podríamos decir, hermanos y amigos, no basta con hacernos muchas cosas aparentemente buenas. Debemos respetar y obedecer todos los mandamientos. No basta con temer, porque saben, el temer y el creer, como dice Santiago, te pone a la altura de un demonio. Ellos no obedecen, pero creen y tiemblan. Debemos obedecer los mandamientos. Debemos obedecer los mandamientos. Debemos obedecer lo que dice Moisés en su libro de Éxodo, capítulo 20 en adelante. No tener dioses ajenos delante de Dios. No hacernos imágenes de ninguna semejanza. No tomar el nombre de Dios en vano, porque Él no dará por inocente el que tome el nombre de Dios en vano. Debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo. 6 días nos ha dado el Señor, y en esos 6 días Dios bendice nuestra obra. Pero el 7º es el día de reposo para descansar en Dios. Y no debemos hacer obra alguna, a menos que sea por una necesidad de muerte. 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Verso 5 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Y esto es lo que estaba haciendo Herodes, cometer un adulterio. Estaba robando porque se había robado la esposa de su hermano. Estaba robando. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio.
Y Herodes quebrantaba también el 10º mandamiento, codició la esposa de su hermano, no codiciarás. Herodes respetó a Juan. Herodes respetó a Juan, él quería matarlo, pero no podía. Herodes respetó a Juan, pero hasta que Juan le tocó su ídolo, hasta que Juan tocó con Herodías. Y es que muchos de nosotros hacemos ídolos de lo que no debe. Nuestro Dios es único y verdadero. Herodes respetó a Juan y quitó el temor hasta que éste tocó a su Herodías. Dios, como ya lo dije, ha encerrado un testigo de él en el corazón de todos los hombres. Y aunque el hombre sea un ser caído y corrompido debido al pecado original, y a ese pecado nosotros le hemos sumado más pecado, nuestros pensamientos nos acusan día y noche, según sea nuestra vida. Pensamientos que no se pueden ahogar con licor ni con droga, y que inquietan y espantan. Dice alguien que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Muchos aman la buena predicación, siempre que se mantenga lejos del pecado que ellos practican, o lejos del pecado que ellos aman. Hasta ahí les llega. Pero es mejor que los pecadores persigan ahora a los fieles ministros por ser fieles y encararles el pecado, que los maldigan eternamente por haber sido infieles en un infierno, en una eternidad. Y aquí que el Espíritu Santo de Dios nos ayude de una manera sabia, una vez más, a rescatar a esos seres queridos que aún viven en su pecado escandaloso, en su pecado escondido. Que Dios nos ayude en esta tarea. Verso 6, dice la palabra de Dios: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esto fue un baile muy sensual y estos hombres estaban ya aturdidos por el licor. Herodías le abrigaba, como ya lo hemos dicho, le abrigaba rencor a Juan el Bautista y quería matarlo. Ella lo aborrecía. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre franco y recto y le decía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Herodías no paró hasta lograr la muerte de Juan. Ella no paró hasta lograrlo. Herodes celebra su cumpleaños con un esplendoroso banquete y pasa el día con todos los convidados en beber y danzar. Y en un momento de excitación concede a una joven pecadora la petición que le hace de ordenar la decapitación de Juan el Bautista. Y esto también debemos aprender, que no debemos tomar decisiones a la ligera, llenos de emociones o llenos por el licor o por la ira. No debemos tomar decisiones apresuradamente. En el verso 7 nos dice que por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Marcos nos dice que aún le prometió la mitad de su reino, pero aún su borrachera no lo ayudaba, de que el reino no era de él. El verso 8 nos dice que Herodías, instruida por su madre, ella fue y le consultó a su madre qué debía pedirle. Instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. De ahí lo importante de cómo las madres aconsejan a sus hijos. Dame aquí la cabeza de Juan el Bautista en un plato, una cena bastante escalofriante. Es probable que al día siguiente, después de que pasó su borrachera, Herodes tal vez se haya arrepentido de su conducta, pero ya era tarde. Y muchas veces nos pasa a nosotros en medio de tomar decisiones a la ligera. Ya es muy tarde. Lo hecho no tenía remedio. Herodes tal vez podría haberle dicho a la muchacha: mira, te prometí un regalo, no un asesinato. Pero, y esto es importante para nosotros, el verso 9 nos deja ver que Herodes se entristeció, aunque él quería matarlo, él se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Muchas veces nosotros, jóvenes, y muchas veces nosotros, los jóvenes más afectados aún, porque por el que dirán, por los que están allí, tomamos decisiones o hacemos cosas. Hermano, ¿cuántas veces yo personalmente me vi presionado con droga por los jóvenes, por los amigos?
porque no éramos del común, teníamos que ser iguales a ellos. Por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese, que le diesen la cabeza en un plato. Herodes no quería matar a Juan, como nos deja ver, no tal vez en ese momento, pero Herodes tuvo que dar la orden, ¿saben? Por no quedar mal delante de sus invitados. Y aquí esto nos debe de enseñar a nosotros. Cuán fácil es ceder a la presión de la gente y dejarse arrastrar para hacer algo malo, por ceder a la presión de la gente. Y el consejo es, joven, amigo, todos los que me escuchan, no permitas que los que ubiquen donde sea vergonzoso hacer lo bueno. No permitas que te pongan en ese lugar. Hagas y haz lo que es correcto sin importar cuán vergonzoso o doloroso sea. No importa que no te parezcas a los del común. No importa que eso te lleve a perder tus amistades. Es mucho mejor. Verso 10 dice: y Herodes ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y el verso 11 nos dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Esto es una escena bastante escalofriante, terrorífica. Ese cuadro lo pintó un gran pintor, mostrando la cabeza de Juan decapitada. Verso 12 nos dice: y entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y dieron las nuevas a Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús, primo hermano. Juan con Jesús se llevaba 6 meses de diferencia. Dieron las nuevas a Jesús. Los siervos de Dios no deben esperar el obtener su galardón en este mundo, como ya lo dije. Los caminos de Dios son inescrutables. O sea, es uno de los atributos de Dios. A Dios nunca lo alcanzaremos a conocer. Y Él obra de maneras que nosotros no entendemos. Pero podemos estar seguros de que nada es en vano en la obra de Dios. La recompensa vendrá primeramente a sus siervos, por lo que soportan o por lo que pierden por amor a Él. No hay nadie que haya dejado que Él no lo multiplique. Él lo dice en su palabra. Y es que la muerte no podía llegar como una sorpresa tan grande a este siervo santo de Dios. Y de aquí que vale la pena volver a recordar que un cristiano no muere en un accidente, que un cristiano no muere por accidente. Lo digo de esta manera: un cristiano puede morir en un accidente, pero no por accidente. Esto es la soberanía de Dios. O sea, un cristiano puede morir en un accidente, pero no por accidente, porque Él está en las manos de Dios. Mire, el triunfo que tal vez tuvo Herodías, el triunfo que tuvo Salomé, fue un triunfo solamente terrenal. Herodes se había divorciado de su esposa, que era una hija de un rey, el cual le declaró la guerra y le ganó. Y Herodes Antipas fue desterrado. Pero Juan fue un hombre muy importante en la historia del Evangelio. Este pasaje nos narra un poco específicamente cómo murió, pero Marcos nos dice que Juan, dicho por el mismo Herodes, lo consideraba un hombre santo y justo. Santo y justo. Herodes lo reconocía. Juan era un hombre en extremo muy valiente, pues eso que hacía requería tener valor. Usted decirle a un gran líder que es un pecador y que lo que está haciendo está mal, eso era estar expuesto a la muerte. Pero Juan amaba a Dios, y Juan amaba la ley de Dios, sus mandamientos. Y Juan estaba dispuesto a morir por la causa de Dios. La pregunta que surge es: ¿tú estás dispuesto a morir por la ley y por amor a Dios? Piensa en eso. ¿Estás dispuesto a morir por amor a Dios y por la ley de Dios, por obedecer su palabra? Y aquí conectamos, porque aquí lo que hemos visto es el temor de un falso rey, pero lo conectamos con el poder por el cual Juan murió, el poder del verdadero rey. Mateo capítulo 14, verso 13. Oyendo Jesús lo que decían los discípulos de Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado,
Cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí. Y es que Jesús buscó la soledad luego de recibir la noticia de que Juan había muerto. Y hay veces, en esos momentos de pérdida de seres queridos, es bueno estar un poco solo en comunión con Dios. Y algunas veces, muy rápido, ya la hemos pasado, debemos enfrentar nosotros mismos este dolor. Pero el camino del Señor nos deja ver que no podemos detenernos y refugiarnos en estar allí apartados. Rápidamente tenemos que volver a la misión. Y el versículo 14 nos dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús no había tal vez sanado la pérdida de Juan, pero él sabía que había una misión. Y tiene compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos, porque todos lo siguieron a pie. Él iba en una barca y todos le siguieron a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio esa gran multitud, tiene compasión y sana a todos los que están enfermos. Y aquí vemos lo que el salmista en el capítulo 136 en adelante nos dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos alabar a Dios porque Él es bueno y siempre tiene misericordia. Él es compasivo con todos nosotros. Jesús, sin embargo, no se entregó al pesar. Él volvió a su ministerio, y es lo que, cuando eso pasa en cada uno de nosotros, debemos retomar. Sí, nos apartamos, buscamos consuelo en el Señor, buscamos consuelo en seres queridos, pero debemos volver a la realidad. Jesús fue y es una persona amorosa, sensible y que se preocupa por todos nosotros. Cuando, amigo y hermano, cuando estés sufriendo, recuerda que Jesús sufre junto con usted y Jesús se compadece de usted. Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice la palabra de Dios: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La diferencia es que Él no pecó. Él no pecó. Verso 15 nos dice: y cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Esto era costumbre de los discípulos, solucionar rápidamente. Señor, despide a esa mujer que hace bulla detrás de nosotros. Impedían que los niños se acercaran a Él, porque los discípulos todavía no habían madurado. Y es que nosotros nunca terminaremos de aprender. Nunca terminaremos de aprender. Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos en ese proceso de santificación. Siempre. Es más, en el reino de los cielos nunca terminaremos de conocer a nuestro Rey Salvador. Nunca. Y eso es parte de la gloria eterna. Los discípulos rápidamente quieren hacerla fácil. Despide a la multitud. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos buscan la fácil. Ya lo habían hecho. Versículo 16, Jesús les dice: no tienen necesidad de irse. Y aquí pone a prueba a los discípulos. Aquí los pone a prueba. ¿Qué? Sí, denles vosotros de comer. Denles vosotros de comer. Y aquí es tremenda prueba, porque ellos sabían que no había forma. Ellos sabían que no había forma, pero aquí nos va a mostrar el poder del verdadero Rey. El poder del verdadero Rey, el que nos está presentando Mateo en todo el Evangelio, el Mesías, el Dios con nosotros, va a haber desplegado aquí todo su poder. La prueba: dale vosotros de comer. Y aquí podemos nosotros aplicar para nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos encomienda una tarea imposible? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando se nos encomienda una tarea difícil? Y saben, una situación imposible para los hombres es simplemente una oportunidad para Dios. Debes ir a Dios en oración y ruego. Cuando tienes una tarea difícil, ve al del que es posible todas las cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Verso 17, ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Por los evangelios, por Juan y por Lucas, sabemos que una madre precavida había echado una lonchera a uno de sus hijos, porque este niño tenía
5 panes y 2 peces para su almuerzo. Y esto es lo que encontraron los discípulos. Jesús les muestra a todos del poder que va a desplegar porque no hay comida. Y les dice, el verso 18, traédmelo acá, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes, y los discípulos lo dieron a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Comieron y se saciaron. O sea, no solo quedaron satisfechos, sino que comieron abundantemente. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El milagro era impresionante. Alguien escribía que estos hombres y mujeres y niños que estaban allí comieron panes y peces hechos en el mismo reino de los cielos. Peces que no pasaron por el mar y que fueron pescados y fueron torturados con un anzuelo y asados en un fuego. No, eso fue comida celestial. Comida celestial. Los que comieron, nos dice el verso 21, fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto nos recuerda la alimentación de Dios, del maná en el Éxodo. Dios siempre dando provisión a los hombres. El número de hombres que se especifica en forma separada es porque en la cultura judía, hoy se ha perdido un poco, los hombres y las mujeres comían aparte. Las mujeres comían con los niños y por eso se cuentan solo los hombres. Comieron 5,000 hombres, pero este milagro cubrió al menos o aproximadamente más de 15,000 personas. Lo que al principio que se ofrecía algo insignificante e insuficiente, 5 panes y 2 peces, insuficientes en las manos de los discípulos, pero más que suficiente en las manos del que todo lo puede. Más que suficiente en las manos del que todo lo puede. Y es que con frecuencia sentimos que nuestra contribución a Jesús es muy pequeña, pero debemos descansar en Él porque Él puede multiplicar y usar lo que podamos darle, sea en talento, en tiempo o con nuestros bienes materiales. Y Él los hará multiplicar. Él los hará multiplicar. Él conoce nuestro corazón. Él lo conoce. Herodes y Herodías y Salomé, como ya lo dije, recibieron la cabeza de Juan en un plato, pero Dios recibió su alma eternamente. Y esto es de mucha esperanza para nosotros. Dios recibió su alma eternamente. El hecho de que Juan sea tan importante hace resaltar aún más al que él venía a predicar, al que él venía a preparar el camino. Él anunciaba a Cristo. Y entonces lo más importante no es que conocieran a Juan, sino aquel a quien Juan anunciaba, a Cristo, el Mesías, el Rey prometido. Juan decía, dice el Evangelio de Juan, esto el apóstol, hablando de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto vivió y murió Juan, para anunciar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, que lo quita, para que el mundo supiera que Dios había enviado a un Cordero que quitaría el pecado de muchos hombres, mujeres, jóvenes y niños en todo el mundo. Este era el anuncio de Juan, una gran noticia para todos los pecadores. El amor de Dios estaba dispuesto a perdonarlos por medio del Cordero que Juan anunciaba. La pregunta que surge, y esto ya manera de aplicación, es: ¿sabes tú quién es ese Cordero? ¿Sabes tú quién es ese Cordero? Hoy, 2000 años después de la muerte de Juan y de la obra de Cristo, muchos dicen saber responder la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Cordero? Y dicen que Jesús es el Cordero de Dios que señaló Juan, que es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, que murió en una cruz y resucitó de los muertos. Y saben describir a Jesús, pero saben, no lo conocen. No lo conocen, no son sus amigos, ni son sus seguidores, porque no le aman. No quieren conocer sus mandamientos, no quieren seguirlo y obedecerlo. Y eso lo demuestra por la forma en que vives.
por la forma en que vives alejado de sus mandamientos y de la forma que vives al no agradarle a Dios. Por lo cual, nosotros decimos que lo más importante no es saber responder quién es Jesús, sino ser un verdadero seguidor suyo. Ser un verdadero seguidor suyo. La historia nos cuenta que Juan vivió para un momento para un hombre. Hay un himno que dice, solo una vida y pronto pasará. Solo una vida y pronto pasará. Solo lo que es de Cristo, eso durará. Aún hay hombres y mujeres como Juan que valerosamente les anuncian a los hombres su pecado, pero ellos no quieren arrepentirse. Estos valerosamente anuncian que el Salvador vino y que solo Jesús es el Cordero de Dios que puede quitar el pecado y salvarlos de la ira que vendrá, como dice el Salmo 7:11. Dios está irado todos los días con el pecador. Juan el Bautista habló muy francamente a Herodes de la maldad que cometía. Él no se excusó, él lo hizo francamente. No es justo que tengas a la mujer de tu hermano. He aquí un ejemplo que todos debemos imitar. Debemos reprochar todo pecado conocido, y debemos, con la gracia de Dios, avisar a todos los que viven en ese pecado de que se aparten de ese pecado. Quizás esto les incomode, quizás usted se haga impopular, pero deben preocuparse de ello, porque es mejor que los alertes. Déjale a Dios las consecuencias. Que ellos te desprecien, pero déjale a Dios las consecuencias. Pídele a Dios sabiduría de que puedas anunciarles a las personas de que se aparten de su pecado. Si cree que una persona está con su pecado dañando su alma, debes decírselo si lo amas realmente. No debes dejar de advertirlo, de corregirla, de que va a correr a su ruina, por grande que le parezca esa ofensa al principio. El proverbista nos dice que es sabio el hombre que hace reconvenir a aquel del pecado. Los profetas y los predicadores fieles han sido tratados de la misma manera en todas las épocas como Juan. Ellos han sido aborrecidos al mismo tiempo que no creídos. Historias como la de Juan se han repetido hasta el sol de hoy, y estas han sido escritas para recordarnos cosas a nosotros que Dios tiene reservadas mejores para sus verdaderos siervos. Nuestro descanso, la corona de Juan, nuestro salario está en el reino de los cielos, al otro lado de la tumba. Al otro lado de la tumba. Aquí en este mundo tenemos que marchar guiados por fe y no por vista. Guiados por fe y no por vista, porque parece que estamos perdiendo, parece que los cristianos pierden, parece que se está perdiendo el control de todo, pero no, amigo y hermano, Cristo gana. Cristo ya nos dio la victoria y en Él debemos descansar. Por eso andamos por fe y no por vista. Es muy desconsolador si esperamos tener alabanzas aquí de los hombres, o si esperamos tener la corona aquí en la tierra. Eso nos va a desconsolar. Las coronas se recibirán en el reino de los cielos. Esta vida no es todo. Tiene que llegar el día de la gran retribución, el tiempo de la cosecha, como hemos hablado, de la separación de la siega y el trigo, de la separación de los peces buenos y los peces malos, y todo esto para darle la gloria a Dios. El cielo compensará todo. El cielo compensará todo. Toda pérdida aquí el cielo la compensará. Pablo nos dice en su carta en los Romanos, ya para terminar, capítulo 8, verso 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Solo debemos descansar y confiar en Él. Seamos fieles en lo poco. Pablo continúa diciéndole a los Corintios, capítulo 4, verso 17, dice: porque esta leve tribulación, no sé, esta enfermedad, escasez económica, pérdida de todos los bienes materiales, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En Cristo somos ganadores. En Cristo somos ganadores. Así que no se ha de medir el valor de los verdaderos cristianos o de la verdadera religión por lo que se ve, porque hay cosas muy ostentosas hoy. Hay personas que están
viviendo de una manera muy ostentosa. Por eso no debemos medir que a ese le está leyendo bien, porque tiene una verdadera religión por la manera como es bendecido materialmente. Como ya lo dije, el cristiano vive por fe y no por vista. Amén. Y la verdadera religión es por la fe también y no por lo que nosotros vemos. Así que seamos fieles en lo poco que Dios nos está dando, podamos tener la fuerza y la vitalidad de poderle decir a la persona que está en pecado, aparte de su pecado, así no soy, pero hagámoslo de una manera sabia y dejémosle las consecuencias a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída y explicada en esta mañana. Señor, yo te ruego que bendigas a los hermanos, a las familias aquí representadas. Estamos en tus manos, oh Dios del cielo. Sabemos que el lugar es pequeño y descansamos en ti, oh Dios. Ayúdanos a vivir por fe. Descansamos en ti, queremos hacerlo para tu gloria y para tu honra, no exaltar hombres, sino exaltarte a ti, solo para la gloria de Dios, solo por fe, solo a través de la sola escritura, Señor, solo a ti la gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.